Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido cada palabra y frase lo más fielmente posible sin acortar ni omitir nada, manteniendo el tono narrativo, el lenguaje coloquial y todos los detalles originales. Hey, hey, hey. Hora de la historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. Hoy en R-Space. Nada pone a prueba la fuerza de un matrimonio como discutir televisión distópica con un extraño. En un minuto estás analizando agujeros en la trama. Al siguiente te están acusando de infidelidad porque alguien se rió demasiado fuerte de tu chiste. No es tu culpa ser gracioso, ¿verdad? Esposa delirante e insegura engañó porque pensó que yo la había engañado. Le quité la vida dulce que tenía. Yo, 34, hombre, he estado casado con Marie, 31, mujer, durante 4 años. Si hay una cosa que he aprendido sobre ella a lo largo de los años, es cuán insegura es. He hecho lo mejor como su esposo para ayudar a mejorar su autoestima y hacerle saber que la amo por quien es y por cómo se ve. Y que alguien más sea simplemente atractivo, nunca será suficiente para que la deje. A veces está bien, a veces no. La mayoría del tiempo estos días, sin embargo, actúa como una persona bien ajustada. Puede soportar verme hablando con otra mujer sin pensar lo peor. Desafortunadamente, las cosas llegaron a un punto crítico recientemente, y no fue un dolor de cabeza tan grande para mí porque fue completamente innecesario. Fuimos a un pequeño encuentro juntos. Ambos estábamos ansiosos por conocer gente nueva, y pensamos que sería una buena manera de hacerlo. Cuando llegamos allí, las cosas iban bastante bien. Al principio, nos movimos como pareja, pero después de un rato decidimos conocer gente nueva por nuestra cuenta. Esto fue aproximadamente 1 hora después de llegar. Había comido algunos snacks y bebidas, y probablemente había hablado con al menos 7 personas diferentes en ese tiempo. Una mezcla de hombres y mujeres. La última persona con la que hablé antes de que eventualmente nos fuéramos del encuentro fue una mujer llamada Jennifer. No estoy siendo un pervertido cuando digo que tenía un pecho muy bien dotado. Era imposible no notarlo. Lo noté igual que cualquier otro hombre o mujer lo haría. Pero después de un rato, solo me concentré en hablar con ella en lugar de pensar en su escote. Mencioné relativamente temprano que tenía una esposa y que ella estaba en algún lugar de la fiesta. Desafortunadamente para mí, Jennifer era una gran fan de Black Mirror, que es un programa que amo, pero creo que ha bajado de calidad. Como resultado, teníamos muchísimo de qué hablar, y porque era algo de lo que ambos estábamos muy apasionados, la pasión se hizo muy clara en la forma en que hablábamos el uno con el otro. Ella se reía mucho, y era bastante táctil cuando lo hacía. Miré alrededor porque sabía que iba a ser un problema. Y fue justo mi suerte que cuando me giré a mirar, María estaba mirándome directamente. Tenía una mirada muy en blanco en la cara, y eso me preocupó. Solo me giré y continué mi conversación. Intenté no pensar en el dolor de cabeza que probablemente me esperaba cuando regresara. Continué la discusión lo más naturalmente posible. Y para ser honesto, fue muy divertido hablar con alguien que parecía tener gustos similares en TV que yo. No le pedí su número porque sabía que sería un problema. Así que, en cambio, le dije un nos vemos por ahí, porque no valía la pena el dolor de cabeza en mi matrimonio, solo porque quería una amiga. Cuando Marie y yo nos encontramos más tarde en la fiesta, estaba tan claro que estaba de muy mal humor. Actuaba como si no lo estuviera, pero la conozco lo suficiente como para olerlo desde 1 milla de distancia. Sabía que iba a escucharlo primero en el carro, y eso fue exactamente lo que pasó. Te veías como si te estuvieras divirtiendo mucho con esa mujer. No dije nada durante casi 1 minuto completo después de que ella dijo eso, pero cuando lo hice, le dije que podía empezar cuando llegáramos a casa. Solo quería concentrarme en la carretera. Vi que sacudía la cabeza por el rabillo del ojo, pero no me involucré. Solo esperé hasta que llegamos a casa, como dije que iba a hacer. Y una vez que lo hicimos, me senté en el sofá de la sala porque estaba esperando que ella viniera y empezara su diatriba. Solo tomó unos 3 minutos para que eso sucediera. Vino y me preguntó cuál era mi problema con esa mujer. Le dije que su nombre era Jennifer, lo cual definitivamente no ayudó porque la desencadenó aún más. Actuó como si yo estuviera defendiendo a mi amante al obligarla a llamarla por su nombre. Así que se empeñó en llamarla bruja o pobre cada vez que se refería a ella. Obviamente, no iba a defenderla porque apenas la conozco. Le dije que estábamos hablando de programas de TV y que eso era todo. Le señalé que ella podría haber venido a unirse a nuestra conversación y al menos habría sabido que no estábamos hablando de nada nefasto. Le señalé que le había dicho a Jennifer que estaba casado desde muy cerca del principio y que ni siquiera me había molestado en tomar su número. Dijo que no me creía. Estaba empezando a enojarme, así que mi civilidad se estaba yendo muy rápido.
Le dije que sabía que era insegura, pero no entendía por qué Jennifer era tan diferente de las otras mujeres con las que hablé en la fiesta. Lo sabía, por supuesto, pero quería que ella lo realizara por sí misma. Por supuesto, se trataba de sus pechos. Le pregunté si pensaba que yo me convertiría en un perro ladrando solo porque alguien tenía un pecho grande. ¿No es así como son todos ustedes los hombres? Le señalé que nunca le había sido infiel ni había mostrado ser nada como su idea de los otros hombres, pero porque se sentía amenazada, estaba asumiendo lo peor de mí. ¿No viste cuando derramó su bebida y estabas mirando su escote como si quisieras lamerlo cuando presionó sus tetas contra tu brazo? Querías decir que no lo notaste. Lo loco es que no estaba equivocada. Esas cosas habían sucedido realmente, pero ni siquiera se registraron realmente conmigo. La parte sobre que presionara sus pechos contra mi brazo era una exageración porque fue cuando terminó de hablar y trató de pasar apretada a mi lado que se presionaron contra mí por menos de un segundo completo. Sí, lo noté, pero lo olvidé solo unos minutos después. Lo de la bebida también pasó, pero definitivamente no estaba mirando de la forma en que ella describió. Afirmó que Jennifer estaba actuando como una seductora y que yo me estaba dejando caer por eso al actuar como el tipo promedio. Le dije que estaba loca y que todo estaba en su cabeza. Estaba dejando que las cosas más básicas se convirtieran en declaraciones de infidelidad intencional solo porque se sentía amenazada por el pecho de una persona. ¿Por qué no me sentiría amenazado? No tengo lo que ella tiene, y sé que eso es lo que quieres. Decidí que estaba muy cerca de simplemente irme de ella. Decidí tomar un enfoque diferente y suavizarme por un momento. Tuve que decirle cuánto la amaba. Reconocí que Jennifer era atractiva sin duda, pero que no era algún tipo de mono que vería eso y simplemente perdería la cabeza y olvidaría a la persona que amo y con la que estoy casado. Le dije que era hermosa y que no necesitaba preocuparse por nada. Eso la calmó un poco, afortunadamente. Así que pensé que estaba libre. Sabía que no sería lo último porque nunca lo era. Pero siempre era una señal de que había controlado la situación para siempre y que iba a haber muy poco que limpiar. Bueno, eso era lo que pensaba que iba a ser la situación. Pero hombre, estaba equivocado. Supongo que mi suerte está en el inodoro porque al día siguiente tuve que quedarme en el trabajo un poco más de lo usual. Terminé pasando 2 horas extra finalizando el proyecto en el que mi equipo estaba trabajando. Llegué a casa unas 2 horas más tarde de lo usual, aunque probablemente fue más cerca de 2 horas y 30 minutos porque me detuve en algún lugar a comprar cena para los dos. Por favor, nota que le comuniqué que iba a llegar tarde. Ella conoce el proyecto en el que estoy trabajando porque he estado hablando de él durante las últimas semanas, incluso antes de ir a ese encuentro. Le dije una vez que salí del trabajo y cuando fui a buscar algo para la cena. Todo eso no significó nada al final porque tengo la peor suerte del mundo. Cuando entré a la casa, pude darme cuenta de que estaba de mal humor. Inicialmente pensé que era porque llegué tarde, así que mi primer movimiento fue jugar al esposo amoroso y disculparme juguetonamente. Intenté besarla, pero inmediatamente apartó la cara. También me empujó ligeramente hacia atrás. ¿Dónde estabas? La verdad, me quedé muy sorprendido al oír eso. Repetí que había estado en el trabajo terminando el proyecto y que me detuve en un lugar de comida rápida para traernos la cena. Después de eso, estoy seguro de que la confusión era muy evidente en mi cara. Ella se rió y me dijo que no era estúpida. Supuestamente sabía dónde había estado realmente, pero no tenía idea de qué estaba hablando. Solo pasaron unos segundos antes de que eventualmente dijera que se me ocurrió. Me dijo que sabía que había estado en la casa de Jennifer. Aparentemente, simplemente sabía que había algo entre nosotros dos y que había estado mintiendo a través de los dientes. Estaba tan decepcionado. Y recuerdo que uno de los primeros pensamientos que tuve fue que realmente no podía seguir si esto era como iba a continuar siendo. Estaba pensando muy fuertemente en el divorcio en ese punto. Intenté vivir con ello, pero simplemente no pude. Le dije que no había estado con Jennifer porque no tenía su número y no me importaba lo suficiente. Le señalé que ella se preocupaba más por Jennifer que yo. Incluso dije que podía llamar a al menos 5 personas que pudieran dar fe de que había estado en el trabajo menos de 1 hora antes. Afirmó que todos éramos hombres, así que iban a tomar mi lado sin importar qué. Dejé de responder o reaccionar, y eso solo empeoró las cosas. No tenía sentido hablar porque no importaba lo que dijera, ella iba a encontrar alguna forma de creer lo que quisiera creer. Iba a dejar que se cansara sola, lo cual eventualmente pasó. Una vez que dejó de hablar, subí y me dormí. Ahora, esto es donde todo se pone realmente loco. Todavía no puedo creer que este sea el tipo de mujer con la que he estado lidiando los últimos varios años de mi vida. Es una pieza insegura de mierda que nunca debería haber estado en una relación seria en primer lugar. Por eso,
Solo me culpo a mí mismo. Me culpo por intentar amarla a pesar de esas deficiencias o pensar que podía mejorar las cosas para ella. Al día siguiente, después de salir del trabajo, volví a casa y ella no estaba. Me había enviado un mensaje diciendo que quería comprar algunos comestibles, pero era extraño porque habíamos comprado una carga completa de comestibles hace unas 2 semanas, así que todavía había mucho en casa. Asumí que necesitaba algo muy específico, aunque, cuando regresó a la casa, no traía ninguna bolsa. Le pregunté al respecto y lo único que hizo fue sonreír y decir, «Oh, sí», como si le hubiera recordado que compró comestibles. Le pregunté si estaban en el carro, pero no respondió. Así que fui a revisar. No había nada allí. Volví a la casa y la confronté. Le pregunté dónde había estado porque claramente no fue a comprar comestibles. Su respuesta fue, «Eres entrometido con todo. No puedes descifrarlo». Había una sonrisa en su cara como si fuera algún tipo de tepillé, pero genuinamente no lo entendía, y se lo dije. Fue entonces cuando me dijo que estaba tratando de ser como yo. Estaba tan confundido. Señaló que solo estaba haciendo exactamente lo que yo había hecho la noche anterior. Y cuando le pregunté si había regresado tarde solo por el gusto de hacerlo, me dijo que para nada. Me golpeó de repente. Y tan pronto como lo hizo, le pregunté si había ido a ver a un hombre. Sonrió pero no respondió. Supe que era un sí. Le pregunté por qué lo hizo. Repitió que era porque yo había hecho lo mismo. Luego hice la pregunta que temía hacer, que era si me había engañado. El simple hecho de que no dijo nada inmediatamente me dejó saber que eso era exactamente lo que había pasado. Sentí que iba a perder la cabeza. No quería creerlo porque por Jennifer, una mujer con la que hablé unos minutos, insistió en que yo estaba mintiendo porque aparentemente no había forma de que viera a una mujer como esa y la dejara sola. Afirmó que me había visto obtener números de otras personas en la fiesta, así que sabía que de alguna manera había obtenido el número de Jennifer. Afirmó que mi supuesta excusa para llegar tarde a casa no tenía sentido porque casi nunca llegaba tarde a casa. Le grité, aceptando que Jennifer era atractiva sin duda, y por supuesto que lo noté porque tengo ojos, pero sus pechos no eran suficientes para que quisiera estar con ella, especialmente en el contexto de ser un hombre casado. Reconocer el pecho de Jennifer la desencadenó. Bueno, este tipo tiene un pene más grande que el tuyo, así que supongo que ahora estamos iguales. La miré por unos segundos, y los pensamientos más oscuros posibles pasaron por mi cabeza en ese momento. Luego me giré y salí de la casa. Había sido engañado. Ella lo estaba restregando en mi cara y se sentía justificada porque era delirante y creía que yo la había engañado en primer lugar solo porque hablé con alguien con un buen escote. No tenía sentido. Y al escribirlo ahora, me muestra el tipo de persona loca con la que he estado lidiando. Está absolutamente loca. Solo me culpo a mí mismo por llegar tan lejos con alguien como ella. Me culpo. Volví a la casa, pero empacé la mayoría de mis esenciales inmediatamente. Me aseguré de tomar un vídeo de la casa con la mayoría de mis cosas antes de irme. Sabía que no iba a aceptar dejar la casa y sabía que no me quedaría allí con ella o podría terminar matándola. Así que me fui. Para ser honesto, no me importa si pierdo todo en el divorcio. No me importa en este punto. Le han servido los papeles, así que es hora de terminar este matrimonio disfuncional en el que hemos estado. Necesita terapia, lo cual he sugerido 1.000.000 de veces. Sé que no la va a obtener, pero no será mi problema una vez que esté fuera de su vida y ella fuera de la mía. Actualización. Tengo una actualización para mi último post porque han pasado muchas cosas desde que escribí eso. Estoy tan feliz de haber terminado con Marie. Fue un viaje muy estresante divorciarme de ella, pero sucedido y todo lo que puedo hacer ahora es mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Marie básicamente no tenía trabajo. Vendía cosas que hacía en Etsy, pero eso era todo. Yo era la persona que traía el dinero al hogar. En el contexto de un divorcio, eso obviamente significaba que iba a estar jodido. Tengo que pagarle manutención por unos años. Lo odio porque realmente quería una separación limpia de ella, pero no voy a tener la suerte de obtener eso. En cuanto a la casa, estaba listo para renunciar a ella. Así que cuando terminó en sus manos, no me importó tanto. Probablemente la va a vender porque no creo que pueda manejar la hipoteca sola, pero eso no es asunto mío. No tuve suerte en el divorcio, pero no creo que me importe demasiado. Solo he estado enfocado en volver a ser soltero, y ahora que lo soy, nada más importa. Podré reconstruir. Eso no será un problema. La única cosa que Marie no se dio cuenta cuando estaba siendo tan idiota conmigo era que yo era la razón completa por la que ella vivía la vida que vivía. No éramos gente pobre. Vivíamos en una casa bonita. Tenía un carro bonito. Comíamos buena comida.
y viajábamos al menos una vez al año, incluso si solo era a otro estado. Nos asegurábamos de tener mucha diversión. Pero toda esa diversión sucedía con mi dinero. Puede intentar mantenerlo con la manutención sola, pero obviamente no va a funcionar bien. Lo mejor es que el estándar de su vida ha cambiado significativamente, y eso es lo primero que le está dando dolor de cabeza. Lo sé porque su hermana me lo dijo. Supongo que causé tan buena impresión en los miembros de su familia que les está costando dejarme solo. Aunque la casa está allí, Marie fue a quedarse con su hermana por unos días porque se sentía sola. Su hermana se hartó de ella. Ese también fue el momento perfecto para que yo deslizara la información de que ella me había engañado. Aparentemente, su hermana no lo sabía. Todo lo que sabía era que yo había engañado a Marie. Pero le señalé que su hermana neurótica solo pensaba eso porque había estado hablando con alguien por quien se sentía amenazada. Eso era todo. Sé que su hermana me creyó de inmediato también. La dejaré manejar convertir eso en chisme familiar. Aparentemente, Marie estaba siendo realmente molesta en la casa de su hermana. Su hermana no tiene tanto dinero como nosotros teníamos. Así que Marie esperaba demasiado de ella, y realmente empezó a desgastar los nervios de su hermana. También fue gracioso cuando Marie empezó a publicar fotos de una de las viejas vacaciones que tuvimos. Estaba tratando de hacer parecer que estaba viviendo su mejor vida, lo cual obviamente no era el caso. Fue triste verla fingir así. Oh, por cierto, pude encontrar a Jennifer en Facebook. Y considerando que es atractiva y tenemos algunos intereses similares, podía saltar a esa arena. Ahora estoy soltero y le dará en el orgullo a mi ex esposa. Pero estoy allí por quien es Jennifer, no por alguien que está en mi pasado. Si eso vuelve loca a Marie, eso es solo un efecto secundario muy deseable. Solo voy a enfocarme en reconstruir mi vida en este punto, lo cual debería poder hacer fácilmente y sin problemas. Ella se lo perdió. Pero no dejaré que una mujer tenga tanto poder sobre mi existencia. Le dijiste a la mujer que estabas casado. No le pediste su número. No te escapaste. No mentiste sobre llegar tarde al día siguiente. Y de alguna manera eso se tradujo en, claramente engañó, así que voy a acostarme con alguien para equilibrar el universo. Ni siquiera engañó porque quisiera a alguien más. Engañó para probar un punto en una discusión que solo existía en su cabeza. Y luego el comentario de Victoria. Bueno, él tenía un pene más grande. ¿Qué demonios? Detonó el matrimonio porque no podía regular su inseguridad. Eso es culpa de ella. Gracias por unirte a nosotros hoy en nuestro espacio. Asegúrate de dar like y suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos pronto.